Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Durante la pandemia, el Parque Metropolitano Santiago se ha ido adaptando a los distintos cambios relacionados a los avances y retrocesos del plan paso a paso en distintas comunas. Por eso te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos y horarios disponibles para que disfrutes de este gran pulmón verde de Santiago, que cuenta con más de 700 hectáreas de naturaleza. Para estar al día, busca esta información en el sitio web parquemed.cl y en sus redes sociales @parquemedmimbu. Bueno, tenemos al ganador de nuestro concurso de libros, gentileza de penguinlibros.com. El ganador del libro Autobiografía de Mario Kreuzberger con ganas de vivir es @Diego Vargas R. Muchas felicitaciones, Diego. Bueno, sigue atento a nuestro programa porque tenemos concurso de los mejores libros semana a semana. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos con nuestro primer panel de este día. Con nosotros Luz Poblete de Bópoli. ¿Cómo estás, Luz? Luz, hágase la luz. Y está también sonriendo mefistofélicamente Axel Callis. Ahí. Sí. ¿Cómo estás, Axel? Se apagó la luz. Se apagó la luz, ¿qué pasa? Bueno, pero ya la vamos a conectar. Axel, mientras tanto, estaba viendo que, no sé si lo hiciste tú también, porque habían varios otros que habían, o pudiste tú empezar a diseccionar más profundamente los resultados de las elecciones de constituyente. ¿Tienes? Sí, no, ya llevo como 2 semanas de análisis de autopsia forense. De autopsia, sí. Y empiezan a aparecer. O sea, lo que hace es que, uno no puede ver las elecciones por separado, tiene que ir analizándola en relación. Y yo diría que lo más interesante está entre la elección de concejales, que es yo diría que territorialmente la que mejor demuestra la fuerza de los partidos, versus la constituyente. Y ahí, claro, se empiezan a poner las cosas en orden y empiezan a aparecer como las pequeñas hallazgos, como utilizando el término médico de cómo le fue a los partidos, cómo le fue en general a las fuerzas. ¿Qué te sorprendió más de todo lo que encontraste? Me sigue sorprendiendo la racionalidad con que votaron casi, yo diría, 6 millones, los 6 millones y medio. Y me refiero a que eso es inédito, porque en general siempre hay un componente de personas que votan muy desinformadas. Uh-huh. Nosotros sacamos encuesta hoy día, ojo, Fernando, no sé si te llegó por ahí. Ya, no la tengo acá por lo menos. Ya, te la mandé en la mañana, o la Francisca, y ahí confirmamos cierta hipótesis, por ejemplo, de que las personas fueron a votar muy informadamente por alcaldes y y constituyentes, por ejemplo. Sí. O gobernador. O sea, el gobernador logró penetrar al final en términos de conocimiento y se logró entender un poco más la elección. Entonces yo diría que hay una coherencia muy grande en el voto independiente, esquiva partidos, y el voto partidos, y claramente aparecen los dos grandes universos de los cuales se compuso esta elección. El universo de los 5 millones de personas que vienen votando ya hace varios años y que votaron en la elección municipal del 2016, sí. Y que votaron y siguen votando el 2017, votaron el plebiscito, y lo que ha aparecido es como un sobretecho que entró en el plebiscito de 2,5 millones y que ahora fue 1,5 millones, y que esas personas votan absolutamente distinto a cómo votan los otros 5 millones. Y eso es súper interesante porque ese 1,5 millones
es el que está precipitando la dirección de los cambios que hay. O sea, voy a ponerlo en términos coloquiales, son los que le ponen la chaucha para el peso para que la elección se vaya para un lado y no para el otro. No sé si me explico. Sí, y básicamente, ¿cómo notas tú, cómo sabes tú de que hay un comportamiento distinto entre un grupo y otro? ¿Cómo se cacha eso? Esencialmente porque mañana es 4, sí, mañana el CERVEL va a dar a conocer la participación de las personas que votaron por primera vez en el plebiscito, que fue 1.270.000. Esas personas debutaron en el plebiscito, eran la mayoría jóvenes, y de esos muchos fueron, uno lo hace el seguimiento por la comuna y por ciertas mesas testigos que se llaman. Entonces uno pesca una mesa y le ve como, en términos, la trazabilidad de la mesa, Sí. y se nota que esas personas están votando de una forma distinta a como lo hacían, llamémosle, la generación del 2017, que dio el triunfo a Piñera. Yo diría, de los que le dieron el triunfo a Piñera en segunda vuelta, muchos de ellos no han vuelto a votar porque son personas muy mayores y tienen mucho miedo de la pandemia, o estaban hospitalizadas, o estaban o le tenían miedo a la cuarentena. Por lo tanto, ese es un sector que va a retornar en algún minuto a votar. Sí. Yo diría que desde años sí está. Y ahí Entre otras cosas porque le ha ido bien, y a las personas que les va bien no tienden a restarse, todo lo contrario. Así es. Entonces lo que hemos tenido ahora es que ese grupo se ha arrestado, y apareció este grupo nuevo, el 2017, o sea, el 2020 en el plebiscito, de debutantes, que son esencialmente jóvenes de sectores populares, que ahora no fueron a votar con toda la masividad del año pasado, pero sí fueron a votar, y lo hicieron esencialmente por el Frente Amplio, por el Partido Comunista y por las listas territoriales de movimientos sociales y la lista del pueblo. Oye, Axel, déjame preguntarte, ya que tú dices que tienes encuesta, me imagino que no alcanzaste a meter nada de preguntas de lo que fue la cuenta pública, pero ¿tú has podido auscultar cuál es la posición en términos de encuesta de los chilenos frente a, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Nosotros no hemos preguntado esos temas, pero hay estudios que ya vienen desde el año 2013, 2014, que fue cuando Bachelet propuso que estaban en torno al 60% en ese minuto. Yo creo que eso ha ido aumentando, 55, 60% debe ser la aprobación desde esa época. La pregunta, que es bastante obvia, es con o sin adopción, como si el matrimonio uno poderle que puede casarse con todas las de la ley, pero sin tener familia, que es algo absurdo. Yo diría que ahí hay una variación que es absolutamente no verídica, porque el matrimonio, si va a ser con hijos y con adopción. Ahora, el problema que me cuentan los especialistas es que niños en Chile, sujetos para adopción, hay muy pocos en general. Entonces, y no un tema y de hecho hay personas de hogares monoparentales o homosexuales que han adoptado como individuos, no como pareja, pero el problema es que podrá aplicarse la adopción, pero va a ser una opción bastante teórica, porque en general el número de niños y niñas para ser adoptados ha ido disminuyendo en los últimos años, lo cual genera este problema de que los matrimonios no tienen de dónde ir a buscar niños, y es bastante restringido. Sí, yo te preguntaba eso porque hasta ahora básicamente se ha evaluado el impacto político que tuvo el anuncio del presidente Piñera, que es reponer con la urgencia que corresponda el proyecto de la expresidenta Bachelet, y el impacto político que tiene en su sector, sobre todo. Es terrible para la Vina, te lo digo de inmediato. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el impacto que tú puedas, o sea, cuál es el impacto electoral que puede tener? Yo creo que, de hecho, en la encuesta, no sé si puedo dar un numerito, en la encuesta, en la elección, en la pregunta espontánea sobre por quién votarían, aparece, yo diría que hay dos hallazgos, sino que dos cosas que se mantiene Daniel Jau en torno al 20, después viene Joaquín Lavín en torno al 12,5, 13, y aparece muy fuerte Sebastián Sichel. Y yo, lo hemos conversado, yo creo que Sichel, voy a decirlo en términos coloquiales, se va a comer a Lavín en la primaria, o va a estar muy cerca. O sea,
yo creo que Lavín tiene un problema que está estancado y Sichel puede crecer porque primero no es tan conocido como Lavín y apela a otros públicos, y entre ellos públicos de Evelyn Matei. O sea, y nuevamente lo conversamos en algún minuto, fue un error de la UDI haber dejado solo a Joaquín Lavín. La UDI le iba bien o tenía más posibilidades con la dupla Matei-Lavín, porque con eso impedían que Sichel creciera. Entonces, lo que hicieron ahora hacer crecer a Sichel, y Sichel viene en torno al casi el 10%, o sea, muy cerquita a Lavín. Y lo otro que aparece por primera vez en nuestra encuesta, en Data Influye, es Yana Proboste con casi un 9%. Pasa de 0 a 9, lo cual es una subida bastante grande para hacer mención espontánea. Por lo tanto, la centroizquierda entra en el juego. Por primera vez en este minuto, en este mes, entra en el juego. Y la pregunta es saber si va a sobrevivir Yana Proboste a un periodo donde va a estar centrada la agenda, bueno, primero en gobernadores y después en la elección de primarias presidenciales entre Apruebo Dignidad, o sea, PC Frente Amplio versus la derecha. Ahora, ese es como el principal desafío. Sí. Perdona, Fernando, y volviendo a la pregunta original, y dejar encerrado a Lavín como el único que se opone al matrimonio homosexual o al matrimonio igualitario entre tres candidatos de Chile, o sea, de Chile Vamos, es un problema electoral y que no solamente va a generar un perjuicio en términos de sectores más jóvenes, sino que va a potenciar nuevamente hacia Sichel, que es su principal amenaza. Ahora, la pregunta del siglo en términos políticos chilenos, yo la tengo súper claramente contestada, pero yo creo que es la pregunta que hay que hacerlo. Esto no puede haberlo ignorado el presidente de la República cuando lanza en la cuenta pública de que de 4 candidatos de su sector, solo uno estaba en contra del matrimonio igualitario. Tirar el matrimonio igualitario era prácticamente decirle, mira, como ese aforismo árabe muy antiguo que dice, me vengué 30 años después y me apresuré. Sí, aparte que yo en serio le reconozco que el presidente hizo una movida de a lo menos un 3 en 1. Primero, arrinconó a Lavín y a la UDI en ese ámbito. Segundo, les pasó una cuenta de la elección, porque esto no se puede ver separado, esta elección, o sea, la cuenta pública de los resultados electorales de hace un par de semanas. Sin duda. Porque todas las voces de Chile Vamos, y esencialmente la UDI, culparon al gobierno. Nacional, le echaron la culpa al gobierno y al tercer retiro. O sea, y Piñera se la comió entera. O sea, él era el causante el descalabro del sector. Eso como segundo componente. Yo creo, aquí voy a pecar de ingenuo, yo creo que Piñera, el presidente, cree en el matrimonio igualitario. O sea, no creo que haya sido solo una movida de desestructurar. Yo creo que, porque ya de una u otra forma en la franja electoral del 2010 o el 2000, ya me perdí, habla del matrimonio igualitario, sí. y tuvo ahí unos coqueteos. Aparece con Luis Larraín. Exactamente, eso es. Sí. Y por lo tanto, cuando recoge Cañuela es por el tema de la UDI. Y yo diría que hay un cuarto componente que tiene que ver con una suerte, no sé si la palabra legado o no, pero una suerte de recordación, algo menos negativa de lo que hay para el futuro. Yo no sé si hace el legado. Entonces, el tema del matrimonio igualitario generó un efecto de multipropósitos, como las mini-pymes. O sea, generó 4 o 5 efectos que son notables en términos, y yo debo reconocerlo, que me sorprendió, y de una u otra forma estamos hablando de ello y se tomó la agenda, de esta semana por lo menos. Y no estamos hablando del IFE, ojo, de lo tarde que llegó el IFE. Exacto, bueno, ahí están todas esas ayudas que todavía se están tramitando en el Congreso, pero tú tienes razón, esto entró tan fuerte, entre otras cosas, porque al empezar a hacerse el tipo de análisis sobre esto que nosotros estamos haciendo, surgen un montón de posibilidades, muchas de las cuales no tienen que ver con lo que está pasando hoy día, sino que tienen que ver con lo que pasó hace años.
Hay todo un análisis, por ejemplo, que dice de que, y por eso usé el proverbio árabe ese, me vengué 30 años después y me apresuré, porque muchos empezaron a recordar en redes sociales que la UDI le hizo al presidente Piñera una grande cuando él iba de candidato a senador por la región de Valparaíso, y le colocan al exalmirante Arancibia, la UDI, intempestivamente, cuando estaba convenido que era Piñera el candidato, en la región de Valparaíso, y se tiene que retirar Piñera. Y muchos recordaron eso, y muchos han recordado también sus fricciones con el propio Lavín. Yo no sé, y ni creo que ni tengo ningún antecedente de que esto sea una suerte de vendetta, pero lo que sí es cierto es que nadie puede haber desconocido el impacto que esto iba a tener dentro de la coalición al colocar el tema del matrimonio igualitario en el eje y el centro de las noticias. Sí, se tomó absolutamente la agenda. Ojo, y también le hace, estas son como las externalidades no sé si sean daños colaterales o efectos colaterales. Al no poner el IFE, hay que recordar que el IFE iba hasta, de acuerdo a lo que a mí me han dicho los propios, algunos parlamentarios, el IFE iba dentro de la cuenta pública, el IFE recargado. Sí, había un primer discurso que tenía 4.000 millones de dólares de ayuda, y que después se corta a la mitad en el discurso propiamente tal. Claro, ese fue el Fondo Salud, creo. Exacto, sí, es un fondo extra. Y al no poner el IFE, lo que hace es mantener, porque estas son las cosas, a Yanna Proboste en la primera línea, que es el problema, el problema que tiene Yanna Proboste es que una vez que el IFE se ejecute o empiece a llegar a un acuerdo, como al parecer va a llegar, Yanna Proboste no puede, o va a tener que inventarse otro cajón de manzana, como siempre decimos en política, para mantenerse en la primera línea y no se la coma la elección de gobernador y después la elección de julio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el trade-off que va a tener que formar con el gobierno de manera que ella pueda seguir navegando, llamémosle, no como candidata, sino que como presidenta del Senado? Entonces, al dejar el IFE abierto, le da más agenda a Yanna, que es como la quinta derivada del matrimonio igualitario. Sí, no, fíjate, hay todo tipo de tesis respecto de esta situación, y empiezan a aparecer recuerdos de hace décadas, cuando pasó esto con esto, y acuérdate tú de esta situación, y acuérdate tú de esta otra cosa cuando estaban ahí, en fin. Bueno, el hecho es que lo único para mí absolutamente imposible de negar es que ni el presidente Piñera, ni nadie que formaba parte de su entorno que sabía de esto, no podía tener ninguna duda que en el momento en que se dejara caer esto, operaba como una bomba de hidrógeno dentro del sector. Ahora, la UDI, perdona Fernando, la UDI, si quiere reclamar tanto y intentar, porque ayer el rumor del bloqueo al IFE versus matrimonio igualitario, no sé si lo lograste captar, sí. Que ahora lo andan desmintiendo y apareció toda esta cosa de que son miserables y todo eso. La UDI, si está tan descontenta en términos formales y políticos, no tiene por qué salirse. A ver, la UDI no puede salirse de Chile Vamos porque viene un ciclo electoral que es absolutamente de listas. O sea, se va a elegir senadores, diputados y cores. Y tú no puedes navegar en la solitaria porque ahí te terminas de ir al tacho lazo. Por lo tanto, la UDI no puede salirse de Chile Vamos. Entonces, pero nadie le impide salirse total o parcial del gobierno. O sea, como existe en los regímenes semiparlamentarios, que uno dice, bueno, cuando veo que el presidente no me quiere tener a mí o no me considera, lo que hago es retirar los ministros políticos o retiro los ministros, o sea, hago gestos. Pero la UDI está cayendo solamente en la pataleta hasta el minuto, o sea, el reclamo, la pataleta, el chanterío, pero tiene espacio para moverse y presionar más al presidente. Bueno, además ha recibido las alianzas obvias que iban a venir, digamos. La Iglesia Católica hizo una
una presentación también de su posición, volviendo a insistir en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero eso es básicamente lo que es, eso perfectamente era esperable. Además que en esta materia, y tú me podrías ayudar ahí, en 4 distintas cosas, donde en todas ellas la Iglesia Católica de alguna manera puso reparos, bueno, las perdió todas. Así que no es el divorcio en un momento dado, la condición de que desapareciera la lógica de los hijos naturales y tuvieran los niños filiación objetiva tal cual como el resto, la situación del aborto en las 3 causales. Todas las bases esas en algún momento dado fueron discutidas, peleadas por quienes de alguna manera guían la parte espiritual en una cosa muy importante que influye a veces mucho más de lo que uno cree. Bueno, y todas esas discusiones se perdieron, pero otra cosa totalmente distinta es que eso afecte a un partido cuando se está gobernando. Sí, y yo creo que la secuencia, voy a decirlo algo que es súper evidente, pero lo que muestra es la pérdida de influencia no solamente de la Iglesia Católica, pero sino que de la UDI de los últimos 10 años. O sea, no es gratis, y perdonen que lo lleve al plano electoral, pero no es gratis que sea el partido que más le va junto a la ADC, pero mucho más mal a la UDI desde el año 2012 en adelante. Y eso quiere decir que va perdiendo masa no solamente en términos de masa de territorial, sino que masa de influencia en términos de élite, llamémosle, y van apareciendo competencias. Y por otra parte, el partido que suple o es el dique de Chile Vamos, para que no haya un desfonde tremendo, es Evópoli. A Evópoli le fue muy bien en esta elección a concejales, los dobló, triplicó los concejales y los votos les fue espectacular. Y Evópoli empieza a reemplazar. Recordemos que tuvimos un gabinete hace, 5 o 6 meses, donde estaba Gonzalo Blumel y Briones, lo de Evópoli, manejando el gobierno y a la UDI reclamando todo el tiempo por eso. Entonces, las señales no pueden ser más explícitas con respecto a la pérdida de influencia de este partido, no solamente con sus brazos religiosos, empresariales, sino que en el ámbito ya más pequeño del gobierno. O sea, si no fuera por la roulette, la UDI no tendría ningún, llamémosle como dirían ahora, influencers dentro de la primera línea. Sí, bueno, está muy interesante esto, más allá de las medidas concretas, de cómo impactan en un gobierno que le queda poco tiempo, pero que tiene probablemente en este poco tiempo que hacer cosas, pero absolutamente inéditas, entre ellas la instalación de una convención constitucional. Sí, yo creo que vamos a ir viendo un gobierno que se va a ir vinculando, se va a ir eclipsando. O sea, yo creo que ya este fue como el último, o sea, en lo que queda de este año, la verdad es que entre las elecciones de gobernadores de primaria, las elecciones parlamentarias, el tiempo útil, segunda vuelta, que más el comienzo de la constituyente, el espacio de agenda para el gobierno es súper baja. Yo creo que el último hito que yo percibo es la inauguración o no sé cómo se llama propiamente tal, cuando el presidente convoca a la Convención Constitucional y parte. Yo diría que más allá de eso... El rito ese, tú dices, el rito particular de la iniciación. Sí, porque por lo que uno ve cuando estudia el presidente es el que convoca al comienzo, y ahí ya nada más, o sea, le queda 18 de septiembre y la paramilitar y chao. Pero yo no veo al gobierno retomando la agenda, porque ninguno de los proyectos, salvo el de matrimonio igualitario, tiene control sobre ello. O sea, de hecho, la mayoría de los anuncios que hizo el martes son cosas que no van a existir, que no van a poder realizarse, y el matrimonio igualitario va a progresar porque ya está en segundo trámite. Pero todo el resto de los anuncios son especulaciones, son cosas al aire que no van a tener ninguna bajada.
Y en ese sentido, este eclipsamiento que viene del gobierno, algo que espera Chile Vamos también, porque en medida que el gobierno existe, remueve o rejuvenece la memoria del rechazo del 2080 y del 10%, 9% o 11% que tiene Piñera como valoración pública. Entonces, en ese sentido, este salir de escena del gobierno, yo creo que es algo que está esperando bastante el sector y sobre todo la UDI. Ahora, Axel, la encuesta que sacaste recién, ¿dónde se puede revisar? Se la mandé. No te digo para mí, estoy hablando para la gente que nos está escuchando. En tuinfluyes.com, ahí aparece el Data Influye, viene con muchos, pero muchos datos de la pandemia, algunos que son súper interesantes, viene con datos de postelectorales, mucho dato económico, así, si puedo nombrar alguna cosa que me llamó la atención. Dale. Me llamó la atención primero que se nota que suele suceder ya, porque esto ya lo podemos estudiar, que después de los 10% siempre viene una mejoría en la expectativa económica. Así como antes de los 10% viene una bajada tremenda en la expectativa económica. Se nota otro ambiente en términos económicos en una proporción de que mejoró 10 puntos los indicadores de progreso, de cuánto tiempo se va a salir de la crisis, situación económica personal, en general están en torno a los 10-12 puntos. Lo otro, para variar, la conducta en términos pandémicos es todo lo que se hace es malo, o sea, todo el permiso de movilidad, la cuarentena, pero, o sea, no debería existir, pero yo sigo amando mi libertad y por lo tanto lo que es bueno para mí no es bueno para lo otro. Esta cosa como que el permiso, lo que pasó durante el verano, el permiso de viajes interregionales, que todo el mundo lo condenaba, pero todo el mundo lo sacaba. Y lo mismo pasa con este carnet de movilidad, que todo el mundo dice, no, en realidad hay que suprimirlo, eso, pero todo el mundo lo usa. Entonces, sí. este discurso doble que aparece, que no deja de ser como interesante, vienen muchas cifras en torno al tema de las vacunas, que es como bastante importante, y lo otro, lo que persiste, o sea, lo que continúa es la baja confianza que tiene la ciudadanía con respecto a la información gubernamental, que yo diría que ha sido como el gran déficit o el gran karma que ha tenido el gobierno, que de los últimos años y medio casi muy poca gente le cree lo que comunica, y eso yo creo que ha atentado al éxito de las medidas del plan paso a paso o de las medidas sanitarias, porque en el fondo el gobierno tiene muy poca credibilidad y sigue esta sospecha que siempre las cosas las hace pensando más en el mercado que en las personas. Bueno, Axel Callis, sociólogo y director de Data Influye, muchas gracias. Hay que Cuesta Nueva, así que ya la pueden ver. Que les vaya muy bien. Ojalá que la luz aparezca en algún minuto. Sí, va a aparecer la luz, no te preocupes. Que vaya bien, chao. Un abrazo, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, la clave me escucha.